Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Suscríbete a nuestro canal Videos Cristianos. Bendiga nuevamente a cada uno de los que nos ven a través de este canal. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde y Dios les prospere. Queremos compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes y esta vez quiero hablar sobre lo que es la sana doctrina. Hay muchos puntos que se tocan, muchas enseñanzas que hay y casi la mayoría de los que enseñan la Escritura dicen que tienen la sana doctrina. Y este es el punto que quiero aclarar. Número uno, Jesucristo habló sobre que la sana doctrina procedía del Padre. San Juan capítulo 7, versículo 16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Empezando a hablar un poco sobre lo que es la sana doctrina, el primer punto que debemos de comprender es que Dios es el dador de la enseñanza bíblica, el dador de la doctrina, la enseñanza que estableció Él. Entonces, punto número uno, ninguna doctrina que hablamos, en cuanto hablamos en la Biblia o nos referimos a la Escritura, ninguna de las enseñanzas que están en este hermoso libro vino por cuestiones humanas, sino vino por parte de Dios. Jesucristo vino a establecer más clara la enseñanza que viene de parte de Dios a través de la Escritura. Y Él mismo relacionó y habló que lo que Él enseñaba no era de sí mismo. Dios le había dado la orden y venía hablando en el nombre de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, para enseñar lo que Dios quería, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros deseamos. Otro de los puntos que quiero tocar es la advertencia sobre desviarnos o escuchar cosas que no pertenecen a la sana doctrina. La Escritura habla en el libro de Efesios, en su capítulo 4, versículo 14, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otro de los puntos que se menciona mucho sobre la sana doctrina es que todo el mundo dice que está enseñando la sana doctrina. Primer punto, la doctrina sana viene de parte de Dios. Segundo punto, vendrán hombres, dice la Escritura, que vendrán muchos engañadores diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El siguiente punto es que yo no puedo cambiar lo que Dios nos enseña, porque si yo le agrego, le quito esta palabra, según el libro de Apocalipsis, Dios quitará mi parte en el libro de la vida, o quitará mi nombre, o traerá una plaga sobre mí si yo le añado. Dice la misma Escritura que esa situación está prohibida por parte de Dios, porque no podemos enseñar algo que no se ha establecido dentro de la Escritura. En pocas palabras, yo no puedo cambiar, yo no puedo modificar la Escritura, yo no puedo acomodarla a mi entendimiento, sino que tengo que aceptar todo lo que Dios me dice en cuanto a su voluntad. Estamos hablando de aceptar mandamientos, estamos hablando de renunciar a lo que estoy haciendo mal, para sujetarme, para someterme a Dios. La misma Escritura nos enseña que nosotros debemos de morir a nosotros mismos. En pocas palabras, tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Dentro de eso hay gente que está en desacuerdo con la sana doctrina, la sana enseñanza, y empieza a modificar, y empieza a engañar y a hacer estrategias para disque enseñar la Escritura correctamente. No nos podemos salir absolutamente de la Biblia hacia ningún lado, ni ponerle cosas que no están escritas, ni cambiar las cosas ya escritas. Tenemos que establecernos en cada una de las palabras que la Biblia nos señala como una forma de vida, una forma de caminar en obediencia a Dios sin modificar absolutamente nada. Entonces vendrán, dice la Escritura, hombres, y que hoy día se ve, que enseñarán incorrectamente la Escritura. El problema es que el modificar, el cambiar las cosas, viene por dos situaciones. Una, procede de una situación demoníaca, y dos, es por gente que no está de acuerdo con
en cuanto a, no está de acuerdo cuando le reprenden, cuando le llaman la atención por cosas que está haciendo mal, en pocas palabras, cuando se les acusa, se les redarguye de pecado, muchas veces no están de acuerdo, y lo que hacen es distorsionar la Escritura, cambiarle las cosas a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, su capítulo 15, el Señor habla y reprende a los mismos maestros de la ley. ¿Y qué es lo que realmente les reprende el Señor? El mismo Señor les reprende su hipocresía. Él les llama la atención en cuanto a la modificación de los mandamientos que ellos estaban haciendo. Estas personas lo que hacen es acomodar la Escritura para beneficio suyo, porque hay algunas cosas que ellos están haciendo mal, que la Biblia lo tacha como pecado, y ellos no quieren aceptarlo y empiezan a modificar la Escritura. Empiezan a cambiarla para justificar su pecado, para justificarse ellos mismos. La misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Este tipo de gente empieza a caer en hipocresía. Mateo capítulo 15, versículo 7 dice claramente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Voy a tocar la parte, doctrinas y mandamientos de hombres. Si yo modifico la Escritura, si yo no aplico la palabra de Dios como debe de ser, justificando mi pecado, estoy cayendo en la hipocresía, como dijo el Señor. Estoy modificando la palabra, estoy enseñando doctrina y mandamientos humanos, pensando que si yo digo que no, Dios es tan bueno, es tan lleno de amor, que no importa que estés haciendo algo malo, por ahí un pecadito, Dios es tan bueno que te va a perdonar. No es cierto. La Escritura es clara y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo no puedo modificar, porque caía en la hipocresía de los fariseos. Ellos justificaban su pecado. Entonces la sana doctrina se refiere a que es una palabra dada por Dios que nos confronta en contra, o Dios nos confronta nuestro pecado, y tenemos que tomar una decisión de arrepentimiento, de cambiar nuestras vidas. Si no lo hacemos y modificamos la Escritura y empezamos a acomodarla a nuestra idea, estamos cayendo en la hipocresía de los fariseos. Y podemos caer en esa situación de enseñar la palabra equivocadamente, y en vez de enseñar los mandamientos de Dios, empezamos a enseñar nuestras propias enseñanzas, cortando la palabra de Dios, mutilando la Escritura, mutilando la enseñanza o la sana doctrina que procede del Padre. De ahí es donde se levantan, y dice claramente que se levantan engañadores. Los engañadores son aquellos que empiezan a decir que no es tan malo, que no es tan malo pecar delante de Dios, no es tan malo vivir en pecado, no es tan malo un pecadito, pues como cualquiera Dios lo perdona, o Dios es tan lleno de amor que te va a aceptar con todos tus pecados. No es cierto. Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Jesús habló y dijo claramente: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta situación lleva a otra. En 1 Timoteo, su capítulo 4, nos habla la Escritura sobre de dónde proceden esas doctrinas que no provienen de Dios. Este es otro de los grandes problemas que muchas veces no se pueden meditar, que el quebrantar los mandamientos, automáticamente caemos en pecado y no podemos escuchar con claridad la voz de Dios. Una persona que vive mal delante de Dios no oye con claridad la voz de Dios. Se llega a cauterizar su conciencia y puede enseñar cosas que van fuera de la voluntad o de las enseñanzas de Dios, a través de Jesucristo y a través de los mandamientos, a través de toda la Escritura. Y se cae en el gravísimo error al final de los días, o con el tiempo se cae en un tremendo error, que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? No estar de acuerdo con los principios bíblicos, no estar de acuerdo con las enseñanzas, empezar a pelear en contra de la verdad, empezar a pelear en contra de Dios. Eso le pasó a los fariseos. Ahí está Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Dijo que tenía tanto celo por la obra de Dios equivocadamente que persiguió a la iglesia de Dios e incluso fue el testigo de la muerte del mártir Esteban. Ese hombre que lleno de poder, lleno de sabiduría, que hacía señales en el pueblo, ese hombre fue muerto bajo el consentimiento
de Saulo de Tarso, después conocido como Pablo. Según estaba haciendo lo bueno y estaba diciendo que amaba a Dios, y Dios tuvo que confrontarlo y llamarlo a su presencia para que después él predicase la palabra y hablase él mismo de la sana doctrina. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Voy a tocar el punto. Hay tres cosas que quiero hablar en esta hora. Número 1, la doctrina que procede del Padre, de Dios directamente. Si no torcemos las Escrituras, si no las transquiversamos, nosotros estaremos con Dios y Dios con nosotros. Pero si nosotros las torcemos y no estamos de acuerdo con lo que se nos enseña bíblicamente y nos oponemos a una enseñanza que está establecida bíblicamente, a Dios nos oponemos. Y lo primero que va a acontecer en nosotros, vamos a empezar a tratar de justificar nuestro pecado, incluso utilizando la Escritura. Si nosotros empezamos a hacer eso y nos ponemos incluso a enseñar, porque vemos que muchos enseñan de sana doctrina, pero andan mal en sus vidas y andan predicando muchas cosas y diciendo un montón de cosas que no están bien, nos vamos a dar cuenta que se está cayendo en el pecado de cauterización de conciencia. Y dice la Escritura que serán tiempos difíciles porque apostatarán de la fe, serán enemigos de la verdad, hablarán en contra de la verdad, aunque esté establecida, aunque se enseñe claramente, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Una persona que pelea en contra de la sana doctrina, ¿qué doctrina? La que Dios estableció en sus mandamientos, sin acomodarnos, sin justificar nuestro pecado. Esas personas que no escuchan la sana doctrina, la que proviene de Dios, caerán en el pecado de endurecimiento de corazón, de conciencia, y predicarán cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Una doctrina de demonios es aquella que te permite el pecado y te justifica con la ley de Dios para que hagas lo malo y a fin de cuentas acabes en el infierno. Un ejemplo de cómo hace esto Satanás es cuando se llevó al Señor al pináculo del templo, le dijo: échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Y qué dijo el Señor? La doctrina, la verdadera enseñanza es esta: no tentarás al Señor tu Dios. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado le es. No podemos justificar nuestro pecado delante de Dios. No podemos decir que no hemos pecado porque nos hacemos mentirosos, dice la Escritura. Entonces, cuando una persona justifica su pecado, incluso usando la Escritura, ha caído en una doctrina de demonios. Y que cualquiera que escuche a esa persona corre el riesgo de perderse por la eternidad. Dejar la doctrina de Dios para escuchar doctrina de demonios. Dejar la comunión de Dios para ir a una comunión con demonios. Porque la sana doctrina nos separa de la comunión con demonios. Nos separa de la comunión de pecado, de la comunión con las cosas del mundo que no le agradan a Dios. Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza te ayude y sea de bendición para tu vida.